Son las 8:23 y después de haber hablado sobre un conflicto internacional en el Medio Oriente, vamos a hablar de los conflictos internos en nuestro país y lo vamos a hacer con el actual viceministro de Orden Interno, el doctor Juan José Santibáñez. Señor viceministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Antes de hablar sobre temas de la coyuntura urgente, quisiera que nos diga algo de lo cual dimos noticia acá, Mávila y yo, esta gestión que se le encargó hacer con nuestros compatriotas de la comunidad One Piece en la selva norte, que habían detenido a mineros ilegales, 5 ecuatorianos, un peruano y 3 policías que actuaban como cómplices de estos mineros ilegales. El caso es grave porque concierne a nuestros compatriotas nativos y porque además tiene que ver con la minería ilegal. Usted acudió allá y recogió a las 9 personas que habían sido detenidos por los One Piece, que no los querían naturalmente perjudicar, pero sí que el Estado asuma una responsabilidad frente a estos delincuentes presuntos. Explíquenos, por favor, cómo es que llevó a cabo esa misión allá con la comunidad One Piece. Bueno, en principio, muy buenos días con todos los oyentes y televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, cuando se produjo este tema de la nación One Piece, que fue la detención legal de estas personas involucradas en la presunta comisión del delito de minería ilegal, lo que ocurrió fue la conformación de una comisión especial conformada por quien les habla, igualmente por el alto comisionado de la minería ilegal y por un representante de la presidencia del Consejo de Ministros. Acudimos al llamado de la nación One Piece y lo que hicimos fue poner a disposición de los 9 detenidos que habían sido identificados por la comunidad One Piece de las autoridades judiciales y fiscales. Y el segundo acto que se hizo fueron operaciones de interdicción con respecto a minería ilegal, tanto de 2 embarcaciones que habían capturado la comunidad One Piece, como 2 embarcaciones más que fueron identificadas al momento que se estaban practicando todos estos hechos. Lo importante y que tenemos que comunicar el día de hoy es que el día de ayer el Poder Judicial acaba de dictar 9 meses de prisión preventiva, tanto contra los efectivos policiales que fueron intervenidos, exacto, que eran 3, como contra los ciudadanos peruanos y ecuatorianos que se encontraban vinculados a estos hechos. Y esto es una cuestión sumamente importante porque podemos entender hoy por hoy que el Ministerio Público y el Poder Judicial se están involucrando en la lucha contra la minería ilegal, coadyuvando la labor de la policía que está haciendo de manera muy importante. Además de la propia comunidad. Y además de la propia comunidad, a la cual tuve digamos, el honor de participar en esta sesión y asumir ciertos compromisos que el Supremo Gobierno hoy por hoy tiene que cumplir para continuar con esta relación y apoyo a la comunidad frente a la minería ilegal. Bien, viceministro, le agradecemos que nos haya dado esa información en calidad de primicia, pero veamos las declaraciones o al anuncio que ha hecho el ministro del Interior con relación a la posibilidad de extraditar, digamos, o enviar a los Estados Unidos a delincuentes que incurran en lo que se ha denominado terrorismo urbano, una figura que se incorporaría, digamos, en el Código Penal. Ayer algunos abogados penalistas decían que era una sugerencia o una idea descabellada. Por tanto, el ministro había dicho, aquí se pasean los delincuentes, vamos a ver si en Estados Unidos se pueden seguir paseando, algo que cayó muy mal porque dejaba la sensación de que el ministro no tenía una estrategia y que finalmente claudicaba. O sea, es decir, las autoridades peruanas no somos capaces de luchar contra la delincuencia, por lo tanto estamos apelando de pronto a una figura o encontrar a un camino para enviarlos a un país que consideramos sí puede hacerlo que nosotros no podemos. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y quiero reiterar esta posición de la que veníamos conversando inicialmente. Esta es una iniciativa del sector, un sector liderado por nuestro ministro, el general Walter Ortiz, y que es una iniciativa que tiene que entenderse de la siguiente manera. Efectivamente, en este momento nosotros no tenemos incorporado en el Código Penal la figura del terrorismo urbano y el terrorismo urbano transnacional. Lo que se busca es a través de la delegación de facultades que se está solicitando, incorporar dentro del Código Penal una figura
que se encuentra ligada a la práctica de actividades económicas que resultan ser las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales. Es conocido que las principales fuentes de financiamiento terminan siendo el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía infantil y los ciberdelitos. ¿Qué ocurre? Y la minería ilegal. Y la minería ilegal. Pero ¿qué ocurre? Los primeros 4, don Fernando, que yo acabo de citar, son delitos transnacionales, cuyas fuentes de ingreso pueden ser obtenidas aquí en el Perú, pero que terminan repercutiendo en otros territorios. Uno de ellos resulta ser el territorio de los Estados Unidos. Y quien conoce, o el abogado que conoce, yo lamento las declaraciones de mis colegas, probablemente no conozcan la legislación americana, yo sí la conozco. Y lo que ocurre es que una de las principales razones por las cuales los Estados Unidos puede asumir jurisdicción son 3. Es porque algún connacional se encuentra involucrado en la comisión de un hecho delictivo, sí, porque los efectos jurídicos de la comisión de un efecto delictivo se practiquen o atenten contra su soberanía, ojo, soberanía financiera o personal, y tercero, que el delito se cometa dentro de su territorio. Pero eso quiere decir que Estados Unidos tiene que aceptar esto. Es decir, no se trata de que el Perú vaya y le toque la puerta y le diga al señor Biden, ¿sabes qué? No puedo con esta delincuencia, ha llegado una cantidad, sobre todo extranjeros, no sé, el Tren de Aragua, los extorsionadores, gente que está colocando dinamita en mineras formales, y como yo no puedo, te los estoy enviando. Es que lo que pasa es que esta no es una situación de no poder combatir la delincuencia. El sector a cargo... ¿Por qué Estados Unidos? En el caso, por ejemplo, Correcto. de Mina Poderosa, ¿no? Estalla dinamita en una mina formal, la actividad es ilegal. ¿De qué manera Estados Unidos podría, por ejemplo, recibir a estas personas, aun cuando se incorpore la figura de terrorismo urbano en el Código Penal? Es que ahí justamente viene la confusión. A ver, aquí hay que definir conductas delictivas que son practicadas en el Perú y cuya consecuencia jurídica está en el Perú. En el caso que me acabas de exponer, estamos hablando de un tema absolutamente local. Nacional. Un tema absolutamente nacional. Nosotros no estamos hablando de esa situación, estamos hablando de aquellas situaciones en donde la fuente de financiamiento de las organizaciones criminales termine, en este caso, siendo parte o enviándose a un territorio como en este caso el Estados Unidos, en donde puede asumir jurisdicción. Ahora, permíteme aclarar un tema. Esta no es solamente una situación que están haciendo del Estado peruano. Ya existen gobiernos como el Ecuador, que ustedes tuvieron la gentileza de entrevistar por vía referéndum, en donde están analizando justamente esta posibilidad. Nosotros tenemos un tratado con el gobierno de Estados Unidos, y el tratado del gobierno con los Estados Unidos es muy distinto al que tenemos con otros países. Sepan ustedes, por ejemplo, que el tratado que tenemos con el gobierno de Estados Unidos habla de la conspiración, un delito que en realidad no está configurado para otros tratados internacionales. Y adicionalmente ese punto. Su explicación, pero quisiéramos, por favor, que nos permita ir a la pausa, porque el tiempo que nos queda en ese momento es insuficiente para que usted pueda desarrollar con amplitud. Lo que sí no terminamos de entender es que normalmente cuando esto sucede es a solicitud del país que siente que hay una afectación a sus propios intereses. Entonces, el pedido viene de Estados Unidos. Correcto. No es el Perú el que le toca la puerta porque aquí los delincuentes se pasean. Desde ese punto de vista, las declaraciones del ministro pudieron haber sido ligeras. Es una percepción. Vamos a la pausa y usted nos responderá al volver. Yes. Vamos a retomar nuestra conversación con el viceministro Santi Ibáñez. Así es, nos estaba tratando de explicar cómo funcionaría esto y a quiénes aplica, porque nos quedamos en el punto de que sería Estados Unidos o cualquier país el que solicite, digamos, que esta persona detenida aquí en territorio peruano sea finalmente extraditada. Pudiera ser siempre y cuando, a solicitud del otro país. Siempre y cuando, lógicamente, concurran los presupuestos de una extradición y las consecuencias jurídicas del delito pudieran ser parte o pudieran cuestionar la jurisdicción. Claro, usted nos decía que esto aplicaría, pero para cabecillas de las organizaciones. Es correcto. Es correcto. Además, yo quiero referir un tema. Efectivamente, es una cuestión que está en discusión, y está en una discusión no solamente política, sino una discusión de una escuela penal. Y digo discusión porque así como existen hoy por hoy
abogados que están brindando sus manifestaciones dentro de su experiencia sobre la posibilidad o no de este tema, el Ministerio del Interior el día de ayer ya ha iniciado una convocatoria ad honorem, y desde ya tengo que agradecer a algunos respetados profesores de Derecho Penal, como el profesor Percy García Cabero, como el profesor Francisco Álvarez, como el profesor Luis Vivanco Botelli, quienes de manera gratuita han sido convocados por el Ministerio para efectuar un análisis de esta figura jurídica y advertir la posibilidad de su aplicación. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como sector, lo que está haciendo el señor Ministro del Interior, Walter Ortiz, es hacer propuestas normativas que finalmente tendrán que ser discutidas en el interior, en este caso, de la especialización, incluso del Congreso de la República. Pero estamos haciendo algo se tiene que hacer, porque la intención es justamente luchar contra la criminalidad organizada. No, por supuesto. Y la de alguna forma retener organizada hoy es transnacional, en eso estamos de acuerdo, como lo es el narcotráfico también. Correcto. Y en su momento recordemos todas las solicitudes de extradición que había y el debate en Colombia que se suscitó a raíz de los pedidos que hacía Estados Unidos para que los cabecillas de los cárteles fueran extraditados hacia ese país. Ahora, estamos hablando de cabecillas, no es una solución para la delincuencia común. No, la delincuencia común. Primero habría que seguir todo un procedimiento, una investigación fiscal, un juicio para determinar que tal o cual persona es cabecilla. Por ejemplo, el Tren de Aragua, que me parece que ya es una organización que está en el mapa global, identificada como una organización criminal internacional. Es correcto, es correcto. Ministro Santibáñez, necesitamos una policía que retome sus tradiciones de honor y de ética. Es correcto. Lamentablemente hemos visto varios casos. Hoy se nos ha reportado desde Lambayeque este caso de un oficial que cobra coimas para no poder multas, pero han habido dos casos que tienen relevancia política. Y quiero saber hasta cuánto llega el compromiso de su ministerio para no blindar a malos elementos que hay en la policía, que si quedaran adentro contaminarían al resto y que si fueran sancionados sentarían un precedente de no impunidad. Y esos son los dos casos que los conoce usted muy bien, tienen que ver con Gualquiria 6, donde hay algún oficial detenido, creo que el alias Conejo, nos dará una palabra sobre eso, y el otro es el descubrimiento de que se ha practicado reglaje, es cierto que a partir de la DINI, pero usando oficiales de la policía, tanto para el Contralor General de la República como para el excomandante general de la Policía Nacional, general Jorge Angulo. O sea, que han habido oficiales que han estado espiando fuera del marco de la ley a su jefe. En principio le agradezco por las dos preguntas, porque la primera de ellas, o con respecto al tema del caso Valquiria, quiero informar a toda la comunidad que desde el momento que se practicó, en este caso, las detenciones judiciales, lo que ha hecho el sector es ponernos a disposición del Ministerio Público. Hasta el día de hoy hemos recibido cerca de 3 o 4 requerimientos por parte del Ministerio Público de información de la Dirección General de Inteligencia, la cual ha sido brindada de manera inmediata y dentro de un plazo de 24 horas. ¿Por qué? Porque el compromiso justamente del sector, liderado por nuestro ministro, el general Walter Ortiz, es cero posibilidad de negociación con la corrupción. Eso es por un lado. Y en segundo término, en lo que respecta a la dirección a la Dirección de Inteligencia que depende del Ministerio del Interior. El día de ayer, esto fue conocido por la denuncia que efectuó el excomandante general sobre un supuesto reglaje que habría sido ordenado en su contra. Yo quiero descartar absolutamente cualquier tipo de compromiso de reglaje que pudiera practicarse contra el señor o contra cualquier otra autoridad, porque los objetivos de la DIGIMIN son objetivos que tienen que estar vinculados necesariamente al riesgo que existe de una inseguridad. Los efectivos policiales que fueron identificados por el señor Angulo como presumiblemente efectivos que le estaban haciendo un reglaje o alguna actividad, son efectivos de la DIGIMIN que estaban desarrollando labores de contrainteligencia en una carpeta fiscal vinculada a una organización criminal de trata de personas. Son efectivos que están no solamente, o que fueron destacados, sino que están con actas fiscales de identificación y de desarrollo de actividades. Lamentablemente, y eso tengo que referirlo, lamentablemente fue una coincidencia que estuvieran en ese momento donde el señor estaba. El señor, y esto voy a ser absolutamente claro, el señor es un civil. El señor hoy por hoy
es un civil que no representa en lo absoluto ningún riesgo para la seguridad ciudadana y menos aún para un interés del gobierno. Es el comandante general de la policía. No, la denuncia entiendo. Angulo, ¿no? Exacto, la denuncia entiendo que es de ahora de abril. Y por otro lado, si ustedes pueden advertir la fotografía a la cual se menciona, ni siquiera se ve a los efectivos policiales realizando ninguna labor de inteligencia, están almorzando. Entonces, como vuelvo a reiterar, de las informaciones que nosotros ya hemos recogido de las autoridades de la Dirección de Inteligencia, es que lo que ha ocurrido es esto. Es una lamentable y penosa coincidencia que en realidad entiendo el general Angulo está tomándolo de esta manera, pero que desde ya nosotros entenderá, ¿no? Entenderá total, la suspicacia porque ya hemos conocido historias de coincidencias. Totalmente de acuerdo. Es más, quiero referir incluso a una coincidencia que en realidad pasa más aún por un tema que es casual. Fíjense, incluso en un diario el día de hoy han publicado una foto mía con el comandante Ismael Arroyo, que es el actual jefe de la Dirección de Búsquedas, y en donde este medio de comunicación dice: el doctor Santibáñez habría sido el padrino de su matrimonio. Bueno, para empezar, yo no he sido padrino de matrimonio ni de él ni de nadie hasta el momento. Punto número 1. Punto número 2, don Fernando Imávila. Quienes me conocen saben perfectamente que yo, y no voy a hablar como abogado, no solamente como abogado, soy un ser humano que desde que nació se ha vinculado al mundo del derecho policial. Padres policías, tíos policías, primos hermanos policías. Antes de que el tiempo nos gane, sí, y agradeciéndole la aclaración, una palabra sobre la disposición de la investigación por parte de la Inspectoría de la Policía con relación a esta mujer que habría protagonizado un accidente en Comas y que se habría dado a la fuga en estado de ebriedad. Correcto. A ver, esto es algo que quiero que se entienda. La Policía Nacional es un ente absolutamente autónomo y como ente autónomo dentro de su estructura tiene la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. Las investigaciones que se dan en torno a la Inspectoría están sujetadas a una ley que es la Ley 3714. Ninguna autoridad política, militar, policial, judicial, puede abocarse a estas investigaciones. De acuerdo a la información que hemos obtenido, en este caso de la Comandancia General, es que las investigaciones ya se iniciaron, ya se identificaron, están en este momento en un procedimiento de juzgamiento y que entendemos que va a concluir con el establecimiento de responsabilidades. Pero para concluir, solamente la idea en pocos segundos de lo que refería hace unos minutos. Soy un abogado y una persona que se ha desempeñado en la vida policial y soy parte de la familia policial. Yo soy amigo tanto del comandante Arroyo como del general Felipe, como del suboficial Fernández, como del técnico Guadalupe, como del suboficial Izarzaburu. Tengo amigos porque me he desarrollado en ese nivel. Soy hijo de policía, he estudiado en colegio de policías. He hecho la universidad gracias al convenio de la Policía Nacional del Perú. Y me he desempeñado siempre en ese nivel. Bajo ningún contexto yo permitiré jamás que ese conocimiento o esa intromisión pueda perjudicar mi desarrollo profesional y mucho menos el desarrollo del país ni el desarrollo de la gestión de ninguno de los ministros, en este caso de nuestro ministro general Ortiz. Ese compromiso y asumimos entonces que no habrá ninguna forma de impunidad que se garantice a los oficiales y suboficiales que no cumplan su trabajo de acuerdo a la ética de la institución. Así es. Muchas gracias, señor viceministro Juan José Santibáñez Mávila. Nos vamos a una pausa y despedimos al viceministro.